Un cordial saludo a todas, todos y todes quienes nos están acompañando en este seminario. Damos inicio entonces a nuestra clase Luchas agrocoespirituales, realidades, agenciamientos digitales y autonomías audiovisuales. Yo soy Erika Muñoz, les hablo desde Manizales, Caldas, Colombia, bioterritorio Cumanday, y junto con mi compañera Liliana Galindo los acompañaremos en este tránsito. Bueno, queremos iniciar esta clase con dos preguntas que nos surgen, que planteamos desde nuestras experiencias vitales como mujeres que hacemos parte de distintos procesos colectivos y académicos, sociales y ambientales. Y tiene que ver cómo vincular las luchas tan diversas como aquellas que defienden los territorios, oponiéndose a proyectos extractivos, con agenciamientos contemporáneos, locales, como la defensa de la paz, y aquellos mediados por las pantallas y las redes sociales digitales. ¿Cómo hacerlo asociando estos agenciamientos colectivos a los territorios digitales de denuncia, de co-creación de autonomías y de transformaciones culturales? Entonces queremos compartirles estas dos preguntas que servirán de brújula para lo que queremos compartir, caminar en esta clase. Iniciar contándoles que nosotras no somos cineastas ni videoastas. Nosotras somos agenciadoras, gestoras de procesos de movilización social, de procesos de construcción de paz, de procesos que tienen que ver precisamente con las luchas agroecoespirituales. Y aquí entonces queremos poder tejer la iniciativa de esta clase, el nombre que tiene esta clase, con entonces esos agenciamientos digitales, cómo nos sirven para nuestras denuncias, para nuestros procesos, para su visibilización. Por mi parte, contarles que hago parte de diferentes colectivos, movimientos aquí en Manizales y en Caldas. Hago parte del GT, prácticas emancipadoras y metodologías decoloniales, de los movimientos ambientales, uno, el movimiento socioambiental Cumanday y el movimiento ambiental campesino del Oriente de Caldas, desde donde quiero hablarles acerca de las disputas territoriales frente a proyectos extractivos hidroeléctricos. Y hago parte de Unitierra, Manizales y Suroccidente colombiano, de Todos Somos Río Blanco y de las asambleas tejidas por los buenos vivires. Desde todas estas diferentes colectividades, expresiones de movilización, no solamente en términos de lucha y de defensa del territorio, sino también de apuestas autónomas, de cómo relacionarnos de una manera un poco más consciente y cuidadosa con el territorio. Hemos venido formando, procreando, reconfigurando nuevas comprensiones acerca de la vida. Y estas comprensiones acerca de la vida pues tienen que ver con toda una memoria ancestral que tenemos aquí afortunadamente en Colombia. Aproximadamente tenemos 100 pueblos originarios, digamos desde la mirada indígena, además de todas las poblaciones raizales, afros, étnicas que tenemos. Pero digamos que nuestros procesos han sido un poco más influenciados, han tenido más la palabra y la memoria ancestral de los pueblos originarios de Colombia, y a partir de allí nosotros, nosotras, nosotres como mestizos y mestizas hemos ido incorporando algunos de estos elementos de esta memoria ancestral y cómo nos pueden servir para quienes vivimos en zona urbana y para quienes vivimos en estos procesos también en zona
rural y poder tejer allí desde lo que somos como mestizos y mestizas con toda esta memoria ancestral. Y eso nos ha permitido entonces profundizar en elementos como la autonomía, no depender de nuestros procesos de la institucionalidad o desde el Estado, sino movernos, agenciar nuestros procesos de volver a la tierra, de sembrar, de hacer círculos de la palabra, de empezar a tejer, de encontrarnos, hacer asambleas, mandatar sobre nuestro territorio, exigir la salida de hidroeléctricas, de sector constructivo, de sector minero de nuestros territorios a partir de estos procesos tanto de organización, de movilización y de participación como de autonomía. Y en este camino pues nos ha permitido entonces plantear como principios el reconocimiento de los ciclos de la vida en el sentido profundo de comprender cuál es el territorio que habitamos, cuál es el agua, la montaña, el suelo, el aire que respiramos, cuáles son esos seres, otras formas de vida que habitan aquí y que también tienen derechos, y esos seres que no vemos, que para nosotros son como nuestros guardianes y guardianas protectoras del territorio. Y allí entonces cobra importancia todo el sostenimiento de la vida y la conciencia sobre lo que implican los ciclos de la vida para poder sostenerla y sustentarla en el tiempo, y ello nos lleva entonces a adquirir también una fuerza de defensa y de disputa territorial frente a los megaproyectos que se plantean en Caldas, específicamente desde el sector hidroeléctrico, minero y de monocultivo. Y allí empezamos todas unas movilizaciones a partir del movimiento socioambiental Cumanday y del movimiento ambiental campesino del Oriente de Caldas por la defensa de los ríos, por la defensa de la montaña y de las comunidades rurales. Y también desde otros procesos, como por ejemplo la ecofinca, la soledad, desde los mismos procesos que se tejen en Unitierra, gestionamos, agenciamos, propiciamos, venimos incentivando todo el proceso de producción agroecológica, tanto urbana como rural. Allí con compañeras, compañeros y compañeres estamos sembrando de nuevo, recuperando semilla nativa, haciendo procesos de agricultura orgánica y de agricultura basada en la permacultura. Todo ello, digamos, como en el sentido, en el horizonte de profundizar en un paradigma basado en los buenos vivires, en plural, ¿cierto? Recordando un poco como esa categoría o esa, digámoslo, matriz originaria del buen vivir, pues que es un concepto que ha traducido al español, pero que finalmente lo que nos plantea es que hay otras formas distintas al paradigma del desarrollo y del crecimiento económico que integran mucho más el ser humano y reconoce la interdependencia y el tejido entre ser humano y naturaleza, entre cultura y naturaleza, y por eso allí planteamos los buenos, dentro de los buenos vivires planteamos la posibilidad y la necesidad de profundizar en el cuidado de las relaciones, no solamente interpersonales, sino también con todo lo que nos rodea, en profundizar en procesos de diversidad, el reconocimiento del otro, la otra, el otro y todo lo otro, ¿cierto? Que puede ser desconocido para nosotros, como todo lo que tiene que ver con la naturaleza, que estamos en un proceso de comprensión, de interiorización, todo lo que tiene que ver con el afianzamiento de las redes, de las alianzas, de los tejidos que vamos generando. Entonces ustedes me escuchan que yo voy hablando de muchos colectivos en los que participo y en los que participamos muchas personas, compañeros, compañeras,
y es porque precisamente empezamos a entretejer procesos y ver la necesidad de ampliar y expandir este tejido agrocoespiritual. Y hay un principio también muy valioso y es el fomento de comunidad. O sea, estas redes, estas alianzas lo que nos permiten en este momento es estar tejiendo una comunidad consciente, una comunidad de la tierra. Y allí pues todo lo que tiene que ver con el mundo audiovisual nos ha permitido hacer visibles nuestros procesos, nos hace hacer posible denunciar estas injusticias, estas, digamos, aprovechamientos de depredación del territorio. El mundo audiovisual nos lo permite. Entonces, por eso aquí dentro de esta clase, en el componente de las luchas agroespirituales, compartimos un documental denominado Autosustentables, que es un documental elaborado por Elías Sáenz, él es argentino, y es un hermoso documental donde él muestra un viaje que hace hacia su ser interior y hacia su ser exterior, que es la Argentina, su país nativo, y él empieza a hacer un recorrido por esa Argentina rural, con comunidades originarias, con comunidades mestizas, con comunidades neorurales, donde él empieza a ver qué es lo que está pasando en estos territorios rurales y se encuentra con toda la matriz extractiva depredadora del monocultivo de soja y del sector minero, amenazando la pervivencia de las comunidades y de su territorio. Y paralelamente él muestra todos sus procesos alternativos que se gestan desde las poblaciones neorurales o desde las poblaciones mestizas, muestra nuevas generaciones allí, también nos comparte como algunas experiencias de nuevas escuelas que a pesar de esa matriz depredadora y extractiva, las comunidades digamos, resisten, reexisten frente a ello a través de propuestas y alternativas que podríamos denominarlas sustentables, agroecológicas o de buenos vivires. Y hay un último documental adicional que les queremos recomendar que muestra como la lucha en Colombia de diversas organizaciones, poblaciones, comunidades, colectivos, agrupaciones de Colombia. Nos enfrentamos al sector hidroeléctrico, que es el sector hidroeléctrico es muy fuerte, sobre todo en toda esta zona montañosa en la que estamos, en la cordillera de los Andes. Esta matriz mineroenergética es mucho más fuerte y ahí es donde nos ubicamos con mayor ahínco, entonces los invitamos a ver estos documentales y los dejo con mi compañera Liliana Galindo. Hola, un saludo para todas las personas que nos escuchan. Vamos con la segunda parte de esta clase. Después de la intervención de mi compañera Erika, quisiera compartir algunas ideas que hacen parte de este recorrido que hemos propuesto para pensar el campo que nos convoca en esta clase. Mi nombre es Liliana Galindo Ramírez, hago parte de distintos tejidos y espacios colectivos como lo son Ciudadanías por la Paz de Colombia, una organización creada en Francia y en Colombia para promover el respaldo y la construcción a procesos de paz a nivel local y nacional, tanto desde Colombia como desde el exterior. Soy investigadora del Observatorio de Juventud de la Universidad Nacional de Colombia. También hago parte del movimiento Defendamos la Paz, que hace un esfuerzo muy significativo justamente por generar agenciamientos de defensa de lo acordado para superar buena parte de la historia de la guerra y de las violencias y dolores que ha producido el conflicto armado en Colombia. Y finalmente quisiera mencionar que he finalizado recientemente una experiencia que también quiero compartir a
aportes desde allí, que es el proyecto postdoctoral denominado Laboratorio de Cultura de Paz Jóvenes en la Era Digital, que fue desarrollado con la participación de jóvenes y en una idea de poder generar contribuciones desde la investigación, desde la generación de nuevo conocimiento, pero también desde la transformación cultural. Entonces, pues desde estos puntos iniciales quisiera señalar que el énfasis de esta breve mención que voy a hacer en esta segunda parte del curso está relacionada con la dimensión de la cultura. Como lo mencionó en la primera parte mi compañera Erika, pues nos interesa pensar las luchas agroecoespirituales, la construcción de realidad y los agenciamientos colectivos y las autonomías audiovisuales desde este mapa de categorías y de relaciones que les hemos propuesto y que encuentran ustedes allí en el documento guía. Un punto clave de conexión está relacionado con la pregunta por las transformaciones culturales y la co-creación de alternativas. En este sentido, habrá un énfasis también puesto en las territorialidades digitales, pensadas como territorialidades emergentes de disputas relacionadas con el significado y desde allí con la posibilidad de construir, proponer, crear y agenciar mundos distintos a los mundos de los escenarios dominantes de de los referentes culturales pues que aparecen allí como hegemónicos. Entonces allí en el esquema ustedes encuentran una propuesta para pensar los circuitos de producción del sentido. Si bien desde las ciencias sociales normalmente no suele haber consensos y la riqueza justamente del conocimiento consiste en poder beber de distintas fuentes y aproximaciones, hay una propuesta que uno puede recuperar retomando distintas aproximaciones de los estudios culturales, de estudios clásicos, si se quiere, de Max Weber, o más contemporáneos como Pierre Bourdieu, o como trabajos de Clifford Geertz sobre la descripción densa, que inspiran una concepción de la cultura que, conectándola con todos los procesos contemporáneos, plurales, que vemos que justamente agencian distintos movimientos sociales, puede ser muy provechosa, y es una noción de la cultura relacionada con la producción, distribución y consumo de sentido. En esa dirección, pensar las redes sociales nos cuestiona, nos interpela sobre la importancia de no restringir esta noción de red social a la noción de red social digital, que en estos tiempos recientes suelen abordarse como sinónimas y no lo son. Digamos, si volvemos a una noción más clásica de la red social, es importante saber que el análisis de las redes sociales existe desde antes de que existiera la web, y justamente es un campo que se dedica al estudio de las interrelaciones entre elementos, es decir, se trata de identificar nodos y las relaciones que se establecen entre esos nodos, y desde allí se configuran redes sociales, que pueden ser redes no solo de personas, sino también pueden ser de organizaciones, de familias, comunidades, entre otras. Entonces, cuando tomamos en cuenta las dimensiones
de este circuito al que hacía referencia hace un momento, podemos pensar en la posibilidad efectiva y en la necesidad también de generar espacios de producción de sentido, es decir, no solamente de reproducción de los discursos y de los referentes de pensamiento y de vida que se han constituido como hegemónicos, sino poder agenciar una perspectiva eh, con potencial disruptivo y creador, que pueda proponer y en ese sentido producir significados. Igualmente, una dimensión relacionada con la distribución, en la medida en que el sentido que se construye puede ser muy significativo y abrir horizontes muy importantes de vida, pero si estas dimensiones están muy restringidas, allí, digamos, sigue operando una visión pues dominante del significado de las relaciones, de la vida, de lo otro, desde un punto de vista que puede ser hegemónico, que puede tener unos mayores grados de mediatización. Entonces, pensar la dimensión de la difusión es otro elemento clave. El de la recepción, que tiene que ver con el consumo, es muy importante cuando pensamos en las redes sociales y en las redes sociales digitales, en la medida en que se está conectando un circuito que solamente se realiza cuando el significado que ha sido producido y difundido es finalmente recibido, apropiado, no como tabula rasa, sino en un proceso de negociación, en las subjetividades de las personas en términos de cómo son concebidas las relaciones, no solamente entre las personas, sino las relaciones con el mundo habitado. En ese sentido, cuando pensamos estos circuitos, por ejemplo, en relación con las redes sociales digitales y con un dispositivo cultural muy concreto como el meme, ¿no? Que es una pieza gráfica que finalmente toma sentido en la medida en que se conecta con unos anclajes culturales de quienes los elaboran y de quienes los consumen. Pero también puede ser utilizado justamente por todo ello como una herramienta de diagnóstico cultural, de identificar, por ejemplo, cuáles son los consumos culturales digitales que se pueden expresar a través de piezas como esta u otras, digamos, dentro de las producciones digitales y audiovisuales, y que pueden permitir hacer un ejercicio de reflexión y de reconocimiento de cuáles son esos anclajes culturales que nos conectan con el mundo, y desde allí poder avanzar en ejercicios, por ejemplo, de construcción y de desaprendizaje de distintas formas de discriminación, de distintas formas de violencia, que pueden estar basadas en género o en percepciones, aproximaciones racistas, xenófobas, clasistas, que digamos, desde el trabajo el ejercicio que hemos desarrollado directamente con jóvenes nos permite constatar que desde allí se abren posibilidades muy significativas para volver a pensar el vínculo social y las posibilidades de hacer un ejercicio de diagnóstico cultural, lo podemos llamar de esta manera, para pensar ejercicios de transformación social y cultural, y desde allí las producciones digitales, audiovisuales, pues se constituyen en una herramienta muy significativa de
disputa y de construcción de unas territorialidades digitales que permitan volver a pensar y a crear, recrear el vínculo social, el vínculo con el entorno, y la posibilidad entonces de agenciar colectivamente cambio social y cultural. Eso por ahora. Gracias.